Con cada nuevo lanzamiento de Apple, los modelos anteriores bajan de precio, y eso significa grandes oportunidades. ¿Cuál es el mejor para ti? ¿Cuál evitar? Hoy te traigo los 5 mejores iPhone calidad-precio para 2025, así que quédate hasta el final y descúbrelos. Bienvenido a Mobile World y comencemos. iPhone 12. Actualmente no soy tan partidario de comprar el iPhone 12 en 2025, no porque sea un mal dispositivo, sino porque al precio que se vende nuevo o reacondicionado, considero que vale la pena ahorrar un poco más y comprar el iPhone 13. Sin embargo, hace poco, revisando algunos marketplaces, encontré versiones de 64 GB por unos $200, lo que me hizo detenerme a pensar, ¿será una buena opción de compra en 2025? Vamos a analizarlo. Este modelo al día de hoy sigue luciendo personalmente muy elegante. Su paleta de colores es muy llamativa, teniendo como alternativas el color negro, blanco, verde, azul, rojo y púrpura. Si bien el color verde en el iPhone 13 me pareció muy llamativo, en el iPhone 12 el color verde me resulta muy claro para mi gusto. Por lo que los más simpáticos para mí son el de color rojo y el azul en caso busques sobriedad. Apple para este teléfono había apostado por un diseño con marcos de aluminio y una parte trasera de vidrio, y si bien es muy vistoso, el vidrio de la parte trasera mantiene mucho las huellas, una característica no llamativa para mí que se puede solucionar con una carcasa transparente si te gusta mostrar el color posterior de tu iPhone, por lo que en cuanto a su diseño puedo resaltar dos cosas: es ligero y estéticamente atractivo. Respecto a su pantalla, es OLED de 6.1 pulgadas, la cual te ofrecerá imágenes nítidas y detalladas. También podrás disfrutar de una buena visibilidad, incluso bajo la luz solar. Y si bien su brillo máximo deja que desear comparado con modelos más actuales, te brindará una buena calidad en el contenido que visualizarás y comodidad si no te gustan los teléfonos de tamaño grande. Ya hablando de su rendimiento, le da potencia al Apple A14 Bionic, quien en su momento fue el procesador más potente del mercado. Es inevitable que haya envejecido, pero para las tareas cotidianas y gran variedad de videojuegos es fluido. Sin embargo, para aquellos que sean exigentes como Genshin Impact, si realizas movimientos bruscos o combos que demanden mucho el apartado visual, se ocasionarán algunos tirones. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal, gran angular y frontal de 12 megapíxeles cada uno, los cuales te brindarán todavía buenos detalles en las fotografías debido a su correcto manejo de contrastes y equilibrio de luces y sombras. Por otro lado, respecto a su almacenamiento, por $200 pude encontrar la versión de 64 GB, que créeme, es una capacidad que puede quedarse muy corta para tus actividades. Asimismo, la batería te puede aguantar hasta el final del día si no se le da un uso muy exigente. Caso contrario, es muy probable que tengas que cargarlo muy seguido. En resumen, puntos positivos: tiene un diseño elegante, es ligero, su pantalla es decente, su rendimiento fluido, sus cámaras todavía rinden, y en el mercado de segunda puede encontrarse a un precio atractivo. Puntos negativos: su almacenamiento de 64 GB puede quedarse muy corto para el día a día de muchos usuarios, y su batería puede ser insuficiente si planeas utilizarlo de manera intensiva. Y bueno, si nos queremos poner muy quisquillosos, su parte trasera de vidrio mantiene mucho las huellas. Entonces, ¿valdría la pena en 2025? Si lo encuentras a un precio competitivo y en buen estado, sí. Caso contrario, podrías optar por el iPhone 13, un teléfono que actualmente ronda los $618 en mi país, siendo una opción llamativa si buscas un dispositivo de Apple que rinde y sea vistoso. El iPhone 13 es un modelo que salió en el 2021 y, a pesar de tener ya varios años en el mercado, sigue manteniendo un diseño que me parece llamativo. Cuenta con cristal y aluminio como sus principales materiales de construcción, lo que le da un tacto premium, además de que se puede adquirir en una diversa gama de colores, siendo para mí el más simpático el color verde. Su pantalla es OLED de 6.1 pulgadas, la cual te brindará una buena calidad al visualizar contenidos, además de ser compacta, siendo perfecta si te gusta la practicidad y comodidad al realizar tus actividades diarias. Asimismo, una razón por la que este modelo se ha ganado la popularidad de aquellos que buscan un calidad-precio de Apple es que su pantalla presenta mejoras respecto a la pantalla del iPhone 12, siendo las más resaltantes su representación de colores y el brillo para el exterior. Respecto a su apartado fotográfico, tiene un lente principal, gran angular y frontal de 12 megapíxeles, tomando fotografías con buen nivel de detalles, además de poder grabar en 4K 60 FPS con una buena estabilización. Por otro lado, su potencia es brindada por el Apple A15 Bionic, quien otorga al dispositivo de una multitarea fluida y un buen desempeño en tu día a día y videojuegos competitivos. Sin embargo, si lo usas de forma muy exigente, se suele calentar, aunque lag no suele haber. En resumen, puntos positivos: su diseño, pantalla, apartado fotográfico y rendimiento. Puntos negativos: su
velocidad de carga, la cual siento muy lenta, y su autonomía, ya que con un uso exigente no suele llegar hasta el final del día sin tener que volver a cargarlo. Así que si buscas un iPhone de buena calidad para tus actividades del día a día a un precio asequible, no solicitaría más. Sin embargo, una opción que se está volviendo llamativa, ya que cada vez va bajando más de precio, es el iPhone 14, un teléfono que a principios de año tenía un precio elevado y no lo recomendaba tanto, pero actualmente lo he visto bajando cada vez más de precio, llegando a costar $720, aunque con un plan de telefonía ronda en mi país los $636, precio que lo vuelve muy competitivo. Dicho esto, conozcamos un poco más del dispositivo. El iPhone 14, lanzado con gran expectativa, introdujo mejoras interesantes. Tenía una pantalla OLED de 6.1 pulgadas que ofrecía colores vibrantes, un diseño atractivo y una cámara principal de 12 megapíxeles. Aunque no revolucionaria, seguía siendo sólida, con mejoras en la fotografía en baja luz. Su rendimiento era brindado por el Apple A15 Bionic, que también vimos en el iPhone 13. Ofrecía potencia y eficiencia, y, por supuesto, la inclusión de conectividad 5G era un paso necesario para mantenerse al día con las demandas modernas. La batería también recibió un ligero ajuste, prometiendo una duración que podía aguantar el día con facilidad, pero, como en toda buena historia, no todo es perfecto. A pesar de sus mejoras, el iPhone 14 no logró destacarse lo suficiente. Muchos se preguntaron, ¿qué lo diferencia realmente del iPhone 13? Las respuestas fueron, en su mayoría, mínimas. La falta de innovación notable hizo que el iPhone 14 se sintiera más como una actualización leve en lugar de un salto significativo. Y aquí estamos en 2025, donde las expectativas han crecido debido a la reducción de su precio, el cual es muy posible que a lo largo del año, con la salida de la última generación de iPhones, siga bajando. Así que atento a las ofertas, porque podrían sorprenderte. Aunque si no quieres esperar porque necesitas un iPhone ya y buscas que sea económico, si no te incomoda que el modelo sea del mercado de segunda, una alternativa recomendable es el iPhone 13 Pro. El fin de semana en cazadores de ofertas buscaba un buen combo de Xbox One con videojuegos. Sin embargo, en Marketplace me apareció como recomendación un iPhone 13 Pro a $368, lo cual me sorprendió porque consideré que tendría un precio más elevado y me pareció una super oferta, pero ¿seguirá siendo una buena opción en 2025? El iPhone 13 Pro tiene ya 4 años y si bien vi un par de ofertas a $368, su precio ronda en general los $450 en el mercado de segunda mano. Este modelo, como la gran mayoría de iPhones, tiene un diseño elegante. Sin embargo, es un poco más pesado que el iPhone 13, por lo que al utilizarlo con una sola mano por largos periodos, te generará mayor incomodidad. Respecto con su versión básica, en el apartado de la pantalla, destacan sus 120 Hz, lo que lo vuelve un dispositivo muy fluido si lo comparamos a las versiones bases que suelen contar con 60 Hz. Fuera de ello, mantiene su tecnología OLED y su tamaño de 6.1 pulgadas, siendo bueno si te gustan los dispositivos compactos o si eres de disfrutar del contenido multimedia. Asimismo, su apartado fotográfico cuenta con 4 lentes, uno frontal, principal, gran angular y telefoto de 12 megapíxeles, los cuales brindan todavía fotografías detalladas y cuentan con una buena estabilización para los videos, por lo que si eres un creador de contenidos que recién empieza, este modelo puede ser una opción a considerar si quieres calidad sin gastar demasiado. Por otro lado, le da potencia el chip Apple A15 Bionic, que sigue siendo potente incluso en 2025. Si lo usas para redes sociales, multitarea o incluso jugar, el rendimiento será suficiente, sin olvidar que gracias a su buen nivel de optimización con iOS, el sistema se mantiene fluido y sin problemas. En cuanto a la batería, el iPhone 13 Pro tiene una capacidad de 3095 mAh aproximadamente, y dependiendo el uso, puede ser aceptable. En conclusión, puntos positivos: su diseño, su pantalla, sus cámaras y su rendimiento. Puntos negativos: su batería justa y que, por lo menos en mi país, solo es posible comprarlo en el mercado de segunda, por lo que si uno se anima a querer adquirirlo, hay que revisarlo bien y andar con cuidado. Entonces, ¿vale la pena en el 2025? Si buscas un iPhone a buen precio, el iPhone 13 Pro sigue siendo una opción interesante. Sin embargo, hay algunos factores a considerar. Al ser un modelo de segunda mano, es fundamental revisar el estado de la batería, comprobar que no tenga bloqueos y verificar que todo funcione correctamente. Ahora, si buscas ir un paso más allá y dejar el conector Lightning de Apple para ir a por el puerto USB tipo C, seguro te debes estar haciendo una idea del modelo que viene a continuación. Así que déjame en los comentarios
comentarios si adivinaste qué dispositivo es el que sigue. iPhone 15, uno de los modelos básicos en la gama alta de Apple, que está bajando de precio. En las tiendas departamentales cuesta aproximadamente $1000, pero es posible comprarlo a $795 con un plan de telefonía. El iPhone 15 es un dispositivo que salió el 2023 y que fue el primero de la compañía que incluye un puerto USB tipo C, siendo esta su principal propuesta de valor para comprarlo. Y si bien se sabe que la velocidad de transferencia es lenta debido a que es 2.0, la comodidad de utilizar un mismo cable y la nueva compatibilidad con accesorios de USB tipo C han sido de las principales razones para que este sea uno de los modelos que las personas prefieren. Asimismo, su diseño se ha vuelto más cómodo al tener los cantos rectos y el acabado mate, lo que hace que se resbale menos, además de ser compacto, características que lo vuelven agradable de sostener. Su pantalla es OLED de 6.1 pulgadas y de 60 Hz, siendo su tasa de refresco una característica que se le critica mucho, debido a que se siente poco fluido para ser un gama alta. Fuera de ello, brinda un buen brillo y una buena calibración de colores. Su apartado fotográfico cuenta con un lente principal de 48 megapíxeles y un gran angular y frontal de 12 megapíxeles, brindando un buen balance de colores y fotografías de buena calidad. Además, tiene una correcta estabilización al grabar videos, por lo que es ideal si eres un creador de contenidos. Por otro lado, si bien este modelo no permite correr los títulos de consolas, el Apple A16 Bionic y sus 6 GB de RAM cuentan con una buena optimización, otorgándote una buena experiencia en tu día a día y al jugar los clásicos videojuegos como Call of Duty, Genshin Impact, entre otros. Eso sí, su batería, al tener una capacidad de 3349 mAh aproximadamente, para un uso normal va bien, pero si eres muy exigente, vas a tener que cargarlo un par de veces al día o utilizarlo con el cargador si estás en una situación urgente, ya que al tener una velocidad de carga de 18 watts, se demora en cargar. Ojo, de ser posible evita utilizarlo mientras carga para minimizar riesgos de sobrecalentamiento. Recapitulando, puntos positivos: su puerto USB tipo C, ya que permite una mayor compatibilidad con accesorios, su tamaño, su pantalla, su apartado fotográfico, su estabilización en la grabación de videos, siendo adecuada si eres un creador de contenidos, y su rendimiento. Puntos negativos: la velocidad de transferencia de su puerto, su tasa de refresco, debido a que es poco fluido para un celular gama alta, su batería y su velocidad de carga, la cual puedes percibir lenta si vienes de dispositivos con mayor velocidad. Pero si estos celulares no te convencieron, mira el video que aparece a continuación, en donde te hablo de otros iPhone que pueden ser de tu interés. ¿Curioso? Dale click y no te los pierdas. Allí nos vemos.